estimado Jorge? Yo no hablaría del coronavirus en sí porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo, pero me parece que estoy en condiciones mínimas de hacer algunas reflexiones sobre las distintas conductas que esta enfermedad ha suscitado y está suscitando. Y una de esas conductas, posiblemente la más dolorosa para nosotros los católicos prácticos, es la conducta reactiva que ha tenido y que tiene la Iglesia. Ha habido excepciones, las hay, lo sabemos, creemos conocerlas y declararlas plausibles y edificantes. Nos referimos a las reacciones sobrenaturalizantes, austeramente piadosas, tradicionalmente devotas, claramente inscritas en lo que siempre se dio en llamar abandono a la divina providencia. Ruegos, letanías, himnos, conjuros, testimonios edificantes de la fe que la adversidad acrece y suele fomentar entre los justos. Pero la verdad es que la reacción eclesial prevalente es tan vergonzosa cuanto ruin y cobarde. Y es sendas cosas y tantas otras, de peor catadura todavía, en tanto la Iglesia se ha acoplado al leviatán, a este estado despótico y tiránico que nos tiene confinados, sometidos, reprimidos y prisioneros. Y se ha vuelto cómplice de este estado maldito para no contradecir sus tiránicas disposiciones. Cierre de templos, suspensión de oficios, anulación de celebraciones, abolición de preceptos obligatorios, manipulaciones de los sacramentos, ausencias de actos de arrojo, temor servil y una escalofriante conducta de dóciles empleados públicos en los prelados y en la jerarquía. Una conducta servil que torna patente una vez más lo que muchos ya sabemos, aunque algunos lo quieran callar. Es que la barca hace agua, la cizaña estruja y constriña al trigo, la añadidura se cotiza mejor hoy que el reino de Dios y su justicia. Esta es la triste realidad. Los pastores son cómplices, cobardes y serviles del poder tiránico, local y mundial. Ahora, claro, si tan desacralizante e inmanentista reacción guarda algún vínculo directo con la presencia de Bergoglio en la silla petrina, es algo que también hay que plantearse. No es algo imposible de descartar que haya un vínculo entre este personaje ruinoso que usurpa la silla petrina y que no deja día sin ofender a nuestro Señor Jesucristo y lo que está pasando. Porque este pastor argento no ha dejado un solo día, repetimos, de su gestión, sin conculcar e injuriar la fe católica, prestando a la par servicios impensados a los peores enemigos de la fe católica. Que Dios nuestro Señor pueda complacerse ante este camandulero como lo hiciera con su hijo único en la ribera del Jordán, sería osado suponerlo. Todo indica que se nos pide cuanto menos a quienes buscamos la fidelidad, estar de centinela sin relevos ante las acechanzas dolorosas y constantes de este timonel felón. Yo tampoco soy exégeta ni apocaleta, de modo que, así como no voy a hablar del virus en sí porque no soy médico, ni epidemiólogo, ni infectólogo, ni cosas por el estilo, tampoco soy apocaleta o exégeta como para estar hablando ahora del apocalipsis. Pero es imposible para quien haya recibido las lecciones del catecismo, y en mi caso, no ver en estas reacciones manifestaciones anticrísticas stricto sensu. A ver si nos explicamos mejor. Las reacciones y manifestaciones que estamos viendo de parte de los pastores medrosos de la jerarquía cómplice y del Estado convertido en leviatán despótico tiránico
Son manifestaciones que concuerdan con las que retrata San Juan, que tendrán cabida cada vez que el anticristo se manifieste. Por ejemplo, un dominio planetario que arroja todas las voluntades, una adulteración funestísima de la religión y un enfriamiento de la caridad a causa de la iniquidad. Solo por mencionar lo básico, porque ya dijimos, y lo volvemos a subrayar, hablamos de esto con la simpleza de quien recibió el catecismo parroquial. La verdad es que nos han impresionado y nos impresionan al respecto algunos casos concretos. Todos los conocemos. El de aquellos que han muerto en cuarentena, aislados, sin la despedida de sus familiares, sin los auxilios sacramentales, a quienes por todo consuelo el Estado entregó a los deudos una bolsita con cenizas. Si la caridad no estuviese helada hasta convertirse en una cuajadura amortajante, tamaño desamor hubiera hecho plañir hasta los corazones más pétreos. Se aceptó, sin embargo, la medida en nombre del sanitarismo y del cuidado ecológico del planeta. ¿Y que a nadie le parece importante que estaticen nuestras vidas y nuestras muertes como se puede estatizar los servicios públicos? ¿Y que a nadie le importan las postrimerías? ¿Y que no hay un pastor con su cayado que salga a ofrecer a los moribundos la unción extrema, recorriendo, si fuera menester, la zona más presuntamente riesgosa? Es que el hombre, al fin, cada uno de nosotros está pendiente en serio de las últimas noticias, pero no de la última noticia. Por eso decíamos y decimos, estas reacciones que estamos constatando llevan un sello anticrístico. Afirmación, reiteramos, que no pretende inscribirse de ninguna manera entre las muchas afirmaciones de los aprendices de aparicionistas, videntes particulares, depositarios de revelaciones privadas o peritos del día y la hora. No, no es esto. Lo único que nos mueve a hilvanar estas reflexiones es el deseo propio y el del prójimo cercano de sobrenaturalizar nuestra mirada y de hacer de las reacciones propias, con el auxilio de la gracia, por supuesto, y a pesar de nuestras vulnerabilidades, que nos laceran tanto, pero hacer de las reacciones propias ejemplos siquiera mínimos, ínfimos, de conductas dóciles a la palabra de Dios. No sé, pero que no pasen los jinetes y estemos pendientes del Facebook. Que no se manifiesten los signos anunciados y sigamos inmersos en la terrible parodia urdida por las redes sociales. Que el estrépito de los titulares periodísticos que cambian a cada segundo, enloqueciéndonos, no silencien el retumbar de los cascos anclados en la eternidad. La verdad es que frente a los arrebañados, a críticos, serviles, que se ponen de acuerdo para decirnos, quédate en casa. Están luego ellos que destruyeron el sentido del hogar, que destruyeron el sentido doméstico. Quédate en casa, qué curioso. Después que destruyeron los hogares, después que convirtieron los hogares en porqueriza, con las obscenidades, con las vulgaridades, con el fútbol. Bueno, frente a esa consigna estúpida, arrebañante, masificante, nosotros decimos, queremos ir a misa, queremos salir de nuestras casas para vivir del único modo digno que se puede vivir, sacramentalmente. Queremos que nos restituyan el sacrificio público y verdadero a Dios nuestro Señor, uno y trino. Si el COVID-19 quiere venir, que venga. Es preferible morir por comulgar a Cristo al pie del sagrario que debajo de un respirador municipal y tóxico. No nos podemos quedar en casa indefinidamente cumpliendo la cuarentena de un gobierno asesino y tiránico, cuyo rostro homicida por antonomasia es el abortero de Alberto y el abortero de Ginés, al que Alberto llamó comandante. Si se han esmerado tanto en aclararnos que se puede deambular hasta la ferretería de proximidad, curioso eufemismo,
bien se puede hacer lo mismo con el templo más cercano a nuestro hogar. Los clavos de Jesús son más importantes de tener en nuestras manos que los clavos que nos pueda vender el ferretero de la esquina. Así que caminemos confiados hasta nuestro templo más cercano, en el que siempre habrá un tabernáculo que nos estará esperando. Sí, caminemos serenos, repitiendo esta jaculatoria que tanto confortaba a San Pío de Pietrelcina. Señor, quédate con nosotros. Lo peor que nos puede suceder no es que nos detengan los esbirros del régimen, sino que nos paralice el miedo de confesar a Cristo Rey. Y algo más, que es paradójico. En la carta que Bergoglio le envió a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, que está al frente de la diócesis de Río Gallego con motivo del quinto centenario, le envió esta carta, del quinto centenario de la primera misa en la Argentina. Bergoglio le dice a García Cuerva: el santo pueblo fiel de Dios sabe siempre rebuscárselas para estar cerca del Señor, que inclusive en medio de las restricciones e impedimentos busca la manera de escabullirse para tocar su manto, ofrecer su vida, poner en el altar sus historias para que Jesús las unja con la gracia de su bendición. Ahora, ¿qué estamos esperando para rebuscárnoslas, según el pontificio lenguaje de Bergoglio, e ir a los templos a pedir la restitución de la Santa Misa? ¿Qué estamos esperando para superar las restricciones e impedimentos de la tiranía que nos gobierna y estar dispuestos incluso cada uno de nosotros a ofrecer su vida? ¿Es que acaso esos mismos templos cerrados para el sacrificio vivo y santo se pueden abrir para aplicar la vacuna contra la gripe? Hay que obedecer a Pami antes que a Dios. Le tenemos más miedo a la muerte que a incumplir los deberes para con nuestro Señor. Los obispos pueden abolir un precepto de la Iglesia por supuestas razones sanitarias, pero no pueden abolir la cobardía, la mirada rastrera, la conducta servil. Imitemos el ejemplo de la hemorroísa que nos trae el Evangelio. Ella se fue abriendo paso entre la multitud, que era un verdadero escollo para su tránsito hacia Jesús y para su proximidad con él. Sin embargo, la fe invicta le daba la certeza de que solo tocando su manto sanaría. La salud que buscaba no era solo la de su cuerpo sangrante, sino la de su alma sedienta de sobrenaturalidad y de gracia. No nos servirá de nada huir del COVID-19 manteniéndonos dócilmente encerrados en casa como rehenes de un poder despótico, al que no le importa nada nuestra sanación, sino nuestro doblegamiento. No nos servirá de nada darle supremacía a la añadidura, entre la cual incluso está este pellejo mortal y pasajero. Más beneficioso para el alma y para el cuerpo será salir a la búsqueda del Señor que llega y que nos llama, y sortear todos los obstáculos que nos imponen para rozar tan solo los flecos de su manto. Queremos ir a misa. No te quedes en casa. Quédate en la casa de Dios.